Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a presentar el WAIS 4, escala de inteligencia de Wechsler para adultos. La escala de inteligencia de Wechsler para adultos nos vamos a guiar desde el subtest número 9, que se trata sobre información. Los integrantes son Montes Tejada Estela, Olga Hidalgo Carelia y quien les habla, Palacios Espinosa Joseph. A continuación, voy a hacer la presentación sobre la manera y la forma de cómo hacer la aplicación del subtest. Descripciones del subtest. El subtest de información proviene del WAIS 3. Este subtest pertenece a la escala de comprensión verbal. En esta prueba, el evaluado debe contestar oralmente una serie de preguntas que formula el examinador sobre conocimientos generales. La prueba se compone de 26 ítems, la mitad de los cuales son nuevas y la otra mitad procede del WAIS 3. Las modificaciones en la formulación de dos de ellas se han revisado los criterios de puntuación para las 13 preguntas del WAIS 3. La prueba tiene como objetivo medir la actitud del sujeto para aprender, retener y acceder a informaciones sobre temas generales. Asimismo, la asociación con la inteligencia, la cristalización, a la memoria a largo plazo. Otras habilidades que se evalúan son percepción, la comprensión y la expresión verbal. A continuación, le voy a dar pase a mi compañera. Gracias. Bien, siguiendo con la exposición, ahora vamos a pasar a la descripción del procedimiento para su aplicación. En este caso, nos dice el manual que el evaluado debe responder oralmente a las preguntas que le formulará el examinador sobre conocimientos generales. En cuanto a los materiales, tenemos el manual de aplicación y corrección y el cuadernillo de anotaciones. Para el comienzo de la prueba, nosotros tenemos que tener muy claro que la edad promedio, el rango de edad es de 16 a 89 años, no menos ni más. Ahora, tenemos que, sabiendo que nuestro paciente tiene un nivel intelectual de conocimientos normal, que tiene una carrera superior y todo es un trabajo y todo. Sabiendo eso, tenemos que empezar con el ítem 3, hacerle la pregunta desde el ítem 3. Entonces, sabemos que los sujetos de los que se sospecha una posible discapacidad intelectual deben comenzar en el ítem 1. Entonces, bueno, vamos ahora en cuanto al retorno. Si el sujeto tiene 0 puntos en uno de los dos primeros ítems aplicados, ítem 3 y 4, se debe aplicar los ítems anteriores en orden inverso, que quiere decir que tenemos que aplicar o preguntar el ítem 2 y luego el ítem 1 hasta obtener dos respuestas correctas consecutivas. Las dos tienen que ser correctas. En cuanto a la terminación, se debe terminar después de 3 puntos de 0 consecutivas. Entonces, esto nos quiere decir que si es que está respondiendo o no ha respondido una pregunta o respondido mala y se le puntúa con 0, la siguiente igual y la que viene también, entonces ahí termina la prueba. Y de ahí tenemos que solo contabilizar los puntos que hizo correcto. Entonces, vamos ahora a instrucciones. Para eso nosotros debemos leer cada ítem de forma literal, tal cual como dice, como figura en las consignas de aplicación del manual.
También nos dice que cada ítem puede repetirse tantas veces como sea necesario. Si nos pide que le repitamos, nosotros le debemos repetir, pero tal cual dice la pregunta. No podemos cambiar ni una palabra, pero nunca modificando su formulación, ¿ya ves? Así nos plantea en el manual. Si el sujeto da una respuesta poco clara, imprecisa o va seguida de una P en los ejemplos de respuestas que tenemos en el manual, debe plantearse la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir? Le tenemos que decir al evaluar. ¿O qué puede explicarme? ¿O puede explicármelo un poco más? Ahondar en el tema, algo así, ¿no? Entonces, así, plantear esa pregunta y para que nos responda el evaluado. O cualquier otra pregunta neutra. Si el sujeto da al mismo tiempo una respuesta verbal y no verbal contradictoria, como por ejemplo te dice 60, pero muestra con los dedos de la mano 10, entonces nosotros tenemos que, para eso hay que pedir que aclare su respuesta diciéndole cuál es su respuesta. O sea, tiene que ser una. No pueden ser las dos porque son diferentes las respuestas. Ahora, en algunas respuestas que da un sujeto en algunos ítems, precisan que el examinador realiza una pregunta concreta. Estos ítems aparecen identificados con un asterisco en el cuadernillo de anotación y en el manual. Para iniciar con la evaluación, al evaluado se le planteará la siguiente consigna. Entonces, cuando ya estamos con el evaluado, nosotros siempre nos tenemos que presentar primero, ¿no? Le decimos, buen día, soy el estudiante de la carrera de psicología de la Universidad Privada del Norte y voy a tomarle una prueba que consiste en 26 preguntas. No, nosotros le decimos, voy a tomarle una prueba que consiste en preguntas de conocimientos generales. Si tiene alguna duda, me lo hace saber. Entonces, vamos con la descripción del procedimiento. ¿Cómo hacer la prueba al evaluado? Para eso se debe leer al sujeto cada ítem palabra por palabra, tal cual. Aplicar el ítem que corresponda si no se ha llegado a la situación de aplicar la regla de terminación. Esto nos dice Wechsler. Entonces, en la pregunta 1, por ejemplo, nos dice, ¿qué día viene después del lunes? Entonces nosotros le preguntamos, ¿qué día viene después del lunes? Y el evaluado si nos responde martes, nosotros le puntuamos con 1. Si nos responde ayer, hoy, mañana, le tenemos que puntuar con 0. Esto nos dice en el manual. Entonces, en la segunda pregunta le decimos, ¿qué forma tiene la mayoría de las pelotas? Entonces, nosotros le puntuamos con un punto si nos responde redonda, circular, es esférica. En cambio, si nos describe la forma de una pelota y nos dice algo que no es esférica, de otra geometría, le puntuamos con 0. Ahora, en el ítem 3, le preguntamos qué es un termómetro. Si nos responde es un instrumento para medir la temperatura, le puntuamos con 1 punto. Y si nos dice cuando estás enfermo, cuando la gente se enferma, le puntuamos con 0. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el ítem 26. Eso es todo en cuanto a las preguntas, a los ítems. Ahora vamos a continuar con la calificación. Doy pase a mi compañera. Muchas gracias. Bien, compañeros, buenas tardes, profesor. Bien, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Para continuar con la exposición que le corresponde a nuestro grupo sobre el subtest de información,
voy a tocar la parte de calificación e interpretación del subtest. Primero, comenzaremos explicando un poco cómo es la puntuación, ¿no? Nosotros a la hora de aplicar la evaluación al evaluado hemos anotado todas las respuestas literalmente como él las ha respondido en nuestro cuadernillo de anotación. Previamente a también aplicar la puntuación, al evaluado se le han dado algunos ejemplos de respuesta por cada ítem, ¿no? Para que tenga una noción de qué se tratan las preguntas de información. También en el manual se observan las respuestas posibles por cada pregunta del subtest de información, ¿no? Como recordamos, son 26 preguntas y por cada una de ellas en el manual se establece pues las respuestas, ¿no? Entonces, a la hora de puntuar nos guiamos de esas respuestas que nos han servido como guía, ¿no? Sin embargo, también hay que valorar cuidadosamente las respuestas que ha dado nuestro evaluado, porque no va a responder literalmente como aparece en el cuadernillo. Puede ser que tenga algunas respuestas diferentes, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que aplicar un criterio, ¿no? La que más se asemeje tal vez a las guías, o también evaluando a nuestro paciente, vamos a ver también si alguna de sus respuestas corresponden o vamos a tener que, o mejor dicho, de acuerdo a eso vamos a puntuar con el valor de 0 o 1. Bien. Puede ser también que nuestro evaluado responda a un ítem con diferentes formas, ¿no? Y para ello vamos a tener en cuenta que si algunos añadidos que ha podido hacer nuestro paciente no perjudican la respuesta en general, pues nosotros vamos a considerarlo como 1, ¿no? Incluso ahí en el manual nos plantean un ejemplo. 1 minuto tiene 60 segundos, pero antes pensaba que solo tenía 30 segundos, dice, ¿no? Ese añadido no afecta a la respuesta, no afecta a la puntuación de este ítem, ¿no? Ahora, si la respuesta incluye varios conceptos que van a variar en calidad y aún así estos no perjudican la respuesta de forma general, vamos a buscar puntuar la mejor respuesta. Un ejemplo de estos es que si se le pregunta al evaluado de qué está compuesta el agua y él responde por átomos o por átomos de hidrógeno y oxígeno, entonces vamos a puntuar la respuesta como hidrógeno y oxígeno, que sería la mejor, ¿no? Y ahí estaríamos puntuando con un valor de 1. Pero ¿qué pasa si una de estas respuestas es incorrecta? Definitivamente nos damos cuenta que es incorrecta. No se adecua a la guía que tenemos, no tiene ningún criterio relacionado al ítem que se ha planteado. Entonces vamos a tener que puntuar definitivamente con 0, ¿no? El manual nos va a servir de mucha ayuda porque ahí se establecen ejemplos, nos dan todos los criterios y eso es lo que tenemos que también evaluar y de acuerdo a cómo también es nuestro paciente, ¿no? La puntuación máxima que se obtiene en este test es de 26 puntos, porque cada pregunta bien respondida es un punto. Al ser 26 preguntas tenemos 26 puntos, ¿no? Muy bien, en el caso de nuestro evaluado, nosotros pues como bien plantea el manual, hemos empezado por la pregunta 3, porque el evaluado no presenta alguna condición de déficit, ¿no? Como plantean ahí, si hubiéramos detectado algún problema mental, tal vez, algún tipo de retardo, teníamos que empezar con la 1, ¿no? Nuestro evaluado es un paciente con características normales, hemos empezado por la pregunta 3. Ha respondido prácticamente todas las preguntas. No ha habido necesidad de terminar tampoco el cuestionario anticipadamente porque recordemos que la terminación es cuando responde 3 preguntas consecutivas, ¿no? Entonces le damos valor 0.
incorrectas, ¿no? 3 preguntas consecutivas de forma incorrecta, entonces va a tener 3 preguntas con el valor 0. Y nuestro paciente no ha sido así, ¿no? Por ahí ha respondido algunas no de forma no correcta, pero no ha llegado a acumular 3. Al final vemos que nuestro paciente la pregunta 25 y 26 sí no supo responder, no dio respuesta, entonces le hemos puntuado con 0, pero también ya coincidía con que estaba finalizando. Aún así solo fueron dos preguntas, dos respuestas con valor 0. Entonces vemos que la puntuación acumulada directa de él ha sido de 17 puntos, ¿no? Acá, según también se leía en el manual, se plantea que se debe considerar las preguntas iniciales que hemos omitido porque nuestro paciente está en condiciones normales. Entonces él ha tenido 15 buenas respuestas y le hemos agregado las 2 iniciales teniendo un puntaje directo de 17. Entonces cuando ya hacemos la conversión, ¿no? Hemos puesto en nuestra página de resumen, recordemos que nosotros estamos viendo el subtest de información, el subtest 9, por lo cual nos hemos centrado solo en este subtest, ¿no? Entonces él ha obtenido un puntaje directo de 17, pero al convertirlo analizando, viendo la tabla de baremos para la edad también de nuestro paciente, acá se ha hecho el cálculo de la edad del paciente, ¿no? Él tiene 37 años, un mes con 23 días. Entonces hemos usado la tabla de baremos correspondiente a ese rango de edad. Y el equivalente en un puntaje escalar es de 10, ¿no? Por eso acá se ha puntuado 10. Ahora, la tabla usada está acá, ¿no? Aquí, como les mencionaba, el rango de edad de 35 a 44 años. Hemos ubicado, ¿no? En el subtest de información que está acá, subtest 9, hemos buscado el puntaje de nuestro evaluado que nos ha dado 17, entonces usamos el rango de 15 a 17. Entonces este valor directo nos va a dar un puntaje de 10, ¿no? Un puntaje escalar de 10, que es lo que hemos puesto en nuestro cuaderno de resumen, perdón, en nuestra página de resumen, ¿no? Entonces, con eso estamos terminando esta parte de la calificación y puntuación del subtest de información, el subtest 9 de información. Muchas gracias, doy pase a mi siguiente compañera. Gracias, compañera. Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a seguir con la exposición. Ahora me ha tocado interpretación del puntaje obtenido en la subescala. Para esto tenemos que saber que el subtest de información evalúa conocimientos generales sobre acontecimientos, objetos, lugares, personas comunes. Dada esta explicación, ahora vamos a pasar a la interpretación de los resultados de nuestro evaluado. Bueno, el evaluado ha logrado una puntuación directa de 17 y con la conversión a puntuaciones escalares ha logrado una puntuación de 10. Entonces nos dice que las puntuaciones escalares representan el rendimiento del evaluado en relación con los demás de su misma edad. El puntaje de 10 en el subtest de información del WISE-4 obtenido por el evaluado nos indica que se encuentra dentro del rango promedio con respecto a los evaluados de su rango de edad. Quiere decir que el sujeto posee un conocimiento general acorde a su edad y nivel educativo, lo que denota lo que nos quiere decir que tiene la capacidad de adquirir, de almacenar y de recuperar información sobre diversos temas. Ahora, asimismo, hemos investigado sobre cuadros patológicos, psicopatológicos, relacionados con este subtest de información que nos ha tocado. El primero es la discapacidad intelectual. Esta puede ser leve, moderada, grave o profunda.
El DSM-5 nos explica científicamente que la discapacidad intelectual es un trastorno que inicia durante el desarrollo de la persona, que limita su funcionamiento intelectual. Bueno, así también el comportamiento adaptativo puede ser en lo conceptual, en lo social, en lo práctico. Nos dice que se debe cumplir ciertos criterios para saber si el paciente tiene este cuadro psicopatológico. El primer criterio es la deficiencia de las funciones intelectuales, así como son el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el aprendizaje académico. Todos estos deben ser confirmados mediante una evaluación clínica y también de pruebas de inteligencia estandarizadas y tienen que ser individualizadas para cada paciente. Otro criterio es también, acá se encuentran las diferencias del comportamiento adaptativo. Esto nos quiere decir que sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como por ejemplo puede ser la comunicación, la participación social y la vida independiente en diferentes espacios, como puede ser en el hogar, en la escuela, en nuestro trabajo, en la comunidad, en la sociedad en general. Para ello se tiene en cuenta el primer y segundo criterio como una combinación teniendo en cuenta el inicio de las deficiencias intelectuales, el inicio ya intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo. Ahora vamos con el siguiente cuadro, que es trastorno del espectro autista. El CIE en su código es F840. Este se caracteriza por tener déficits persistentes en cuanto a la comunicación y la interacción social en múltiples contextos, como la reciprocidad social. Pueden ser comportamientos comunicativos no verbales usados para dicha interacción y también las habilidades para desarrollar, para mantener, para comprender acerca de las relaciones sociales. También está otro trastorno que es el neurocognoscitivo. Puede ser mayor o leve debido a un traumatismo cerebral. Esto se produce, nos dice, por un impacto en la cabeza, un golpe, que produzca movimientos rápidos que logren un desplazamiento en el cerebro. Como por ejemplo cuando ocurren accidentes o tal vez también se originan explosiones así repentinas, le produce a la persona movimientos rápidos e inesperados que no controla, ¿no? La persona puede tener pérdida de conciencia, amnesia postraumática, desorientación y confusión en algunos casos más graves. Puede llegar hasta convulsionar, a tener convulsiones constantes, puede tener anosmia, hemiparesia, entre otros. Se debe presentar las características específicas inmediatamente después de producido el traumatismo o instantes después de recuperar la conciencia y persiste después de pasada la lesión. Ahora seguimos con otro cuadro que es la demencia tipo Alzheimer. En el CIE es el código F00. Nos dice que es una enfermedad degenerativa cerebral primaria con rasgos neuropatológicos y neuroquímicos característicos. Se desarrolla de forma lenta, pero es progresiva durante varios años en
nos dice que la afasia, la agnosia, la apraxia, la disminución de la motivación, la apatía, la inhibición en su comportamiento ante su entorno social, atrofia cerebral también, o peor aún puede llegar a sufrir Parkinson o ataques de epilepsia. Estos son rasgos que nos indican este cuadro, que nos indican que tiene la paciente, el sujeto, que tiene demencia tipo Alzheimer. El diagnóstico es confirmado cuando el paciente fallece y le realizan la autopsia. Es donde hallan en el cerebro, donde encuentran en el cerebro placas neuríticas en exceso y degeneración neurofibrilar en comparación a un cerebro, digamos, normal, sano. Es cuando se confirma, ¿no?, que ese paciente ha tenido demencia tipo Alzheimer. Al realizar el subtest de información e interpretar, nos puede dar indicativos de estos cuadros mencionados. Bueno, para finalizar, tenemos las referencias bibliográficas de acuerdo a APA séptima edición. También tenemos algunos anexos. Y bueno, eso es todo en cuanto a nuestra exposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes.